Estrella estaba de pie en medio del dormitorio mirando la maleta abierta en la que ya había guardado todo lo necesario para un viaje de negocios de 3 días. Un traje gris de oficina, una blusa de repuesto color marfil, una carpeta con documentos, un neceser con un conjunto mínimo de cosméticos, todo estaba ordenado cuidadosamente, como corresponde a una persona acostumbrada al orden y a planificar cada detalle. Tenía 33 años, y durante esos años había aprendido a organizar su tiempo para poder trabajar como especialista en contabilidad en una gran empresa, cuidar de su hija y mantener la casa en perfecto estado, sin pedirle ayuda a nadie. Basilio estaba sentado en el borde de la cama hojeando algo en su teléfono. Su rostro parecía concentrado, las cejas ligeramente fruncidas, los labios apretados, pero Estrella hacía tiempo que había aprendido a distinguir los matices de su estado de ánimo por los detalles más pequeños. En este momento estaba tenso, aunque se esforzaba por ocultarlo tras una máscara de calma. El esposo de Estrella parecía más joven que sus 37 años, figura atlética, cabello oscuro bien cuidado con ligeras canas en las sienes, un costoso reloj suizo en la muñeca que había comprado el año pasado con su bonificación. Siempre cuidaba su apariencia, considerándola una parte importante de su carrera como gerente de nivel medio, y a veces gastaba en ropa y accesorios más de lo que debería. ¿Ya revisaste todo?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla, los dedos deslizándose rápidamente sobre el sensor. Sí, todo está listo, respondió Estrella, cerrando la cremallera de la maleta y revisando los cierres. Los billetes están impresos, los documentos en la carpeta, la orden de servicio firmada por el jefe. Volveré pasado mañana por la noche, sobre las 9, si el tren no se retrasa. Basilio finalmente levantó la cabeza y miró a su esposa. En su mirada brilló algo imperceptible, como si quisiera decir algo pero se arrepintió en el último momento, tragándose las palabras. Luego se levantó, enderezó los hombros, se acercó a ella con paso medido y la abrazó por los hombros. El abrazo era formal, casi mecánico, sin verdadero calor. Eres genial. Lo harás perfectamente, como siempre, dijo con voz uniforme, en la que no había ni una sola entonación viva. Sé que puedo confiar en ti. Eres la más responsable. Estrella asintió, pero algo punzó por dentro, como si una fina aguja atravesara su corazón. Estas palabras sonaban correctas, incluso hermosas, pero no había sinceridad en ellas. Se parecían a una frase aprendida de un entrenamiento corporativo, pronunciada automáticamente, sin poner significado y sin pensar en el contenido. Se apartó y miró atentamente el rostro de su esposo, tratando de entender qué se ocultaba detrás de eso. Basilio sonreía, pero la sonrisa era de alguna manera poco sincera, como si estuviera pensando en algo completamente diferente. Eva estará con mamá, aclaró Estrella, aunque sabía perfectamente la respuesta, solo quería escuchar la confirmación. Por supuesto. Elena se las arreglará. Todo está bajo control. Puedes estar tranquila, respondió Basilio y de inmediato se dio la vuelta, hundiéndose de nuevo en su teléfono. Estrella suspiró pesadamente, sintiendo como dentro de ella volvía a surgir la amargura familiar. Eva, de 6 años, era su hija de su primer matrimonio, y Basilio nunca había ocultado su indiferencia hacia la niña. No la había adoptado, no participaba en su crianza, incluso hablaba con la niña rara vez y de mala gana, respondiendo con monosílabos a las preguntas y evitando cualquier contacto cercano. Estrella hacía tiempo que se había resignado a este estado de cosas, había elegido a este hombre hace 3 años, sabiendo que no estaba dispuesto a aceptar al hijo de otro como propio. Pero aún así, cada vez que se trataba de Eva, cuando el esposo demostraba su indiferencia o ignoraba a la niña, surgía en su alma un dolor punzante del que era imposible deshacerse. Bien. Llamaré a mamá desde el tren cuando llegue, dijo y tomó del escritorio el bolso de cuero marrón, revisando si estaba el pasaporte. Basilio ya se estaba vistiendo en el recibidor para llevar a su esposa a la estación. Estrella se puso la chaqueta de otoño color arena, se arregló el cuello, tomó la maleta por el asa y se giró hacia su esposo.
Él estaba de pie con las manos en los bolsillos de los vaqueros, mirándola con esa misma sonrisa extraña, demasiado amplia, demasiado tensa, antinatural. Bueno, ¿nos sentamos un momento antes de partir?, preguntó él. Estrella asintió y se sentó en una silla del recibidor. Un minuto después se levantó y salieron del apartamento hacia la calle, al patio donde los esperaba el coche de Basilio, un sedán gris de 15 años que era su compañero fiel, aunque se averiaba a menudo. Se subieron al coche y partieron hacia la estación. El trayecto duró 30 minutos. En la estación, el esposo sacó del maletero la maleta de Estrella y juntos se dirigieron al andén. En la entrada se encontraron con Claudia Romero, la limpiadora de su edificio. La mujer tenía 74 años, pero todavía trabajaba, manteniendo la limpieza del portal por un pequeño pago de los vecinos, y en la estación, a donde iba varias veces a la semana a fregar los pisos y limpiar las mesas de la cafetería. Claudia vio a Estrella con la maleta. ¿Te vas de viaje de negocios, hija?, preguntó amablemente, mirándola con atentos ojos grises desde debajo de un pañuelo descolorido. Sí, por 3 días, respondió Estrella, deteniéndose. A la ciudad vecina, por trabajo. Claudia la miró atentamente, como tratando de leer algo en la expresión de su rostro, y asintió lentamente. Buen viaje, querida. Cuídate allí. Y ten cuidado, añadió en voz baja, mirando al esposo de Estrella, pero ella no dio importancia a estas palabras. Agradeció, se despidió y siguió adelante. Estrella sacó el teléfono y escribió un mensaje breve a su madre. Estoy en la estación. Llamaré por la noche. Besa a Eva de mi parte muy fuerte. Elena respondió casi de inmediato, como siempre rápida y cariñosa. Bien, hijita. Aquí todo está perfecto. Estamos desayunando ahora, está comiendo papilla. Buen viaje. Cuídate. La madre siempre había sido un apoyo confiable en la vida de Estrella. Después del divorcio de su primer esposo, cuando Eva tenía solo 2 años, fue precisamente ella quien ayudó a su hija a criar a la niña, la apoyó moralmente en momentos difíciles e incluso económicamente, cuando no había suficiente dinero para lo más necesario. Elena tenía 60 años, había trabajado toda su vida como bibliotecaria en la biblioteca del distrito y vivía en un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad, en un viejo edificio de paneles. Pero para Eva siempre había lugar en el sofá-cama, tiempo para juegos y lectura de cuentos, y el infinito cariño de la abuela que tanto le faltaba a la niña en casa. La estación los recibió con el ruido y el ajetreo habituales. Estrella con Basilio pasaron por las puertas automáticas al edificio. Dentro olía a café de las máquinas expendedoras, a bollería del kiosco y a ese olor específico de estación, una mezcla de polvo, sudor humano y aceite de máquina. Pasaron por los torniquetes, mostrando el billete al controlador. Estrella compró una botella de agua mineral sin gas en el kiosco, y se dirigieron al andén a través de un largo corredor con carteles publicitarios en las paredes. Su tren ya estaba en la plataforma, largo, azul, con franjas horizontales blancas a lo largo de los vagones y el logo de la compañía ferroviaria en el costado. Miró el billete impreso, verificando la información, vagón número 8, asiento 32, compartimento. Bueno, buen viaje, dijo Basilio y añadió con alguna jovialidad inapropiada, casi teatral, no te preocupes por nada. Aquí todo estará en perfecto orden. Yo lo controlo todo. Solo concéntrate en el trabajo. Estrella se quedó inmóvil en el andén, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. Algo en esta frase la alertó, la hizo tensarse internamente. Basilio no solía ser tan hablador antes de sus salidas. Normalmente asentía, la besaba en la mejilla formalmente, casi fraternalmente, y volvía a casa o al trabajo. Y ahora parecía estar tratando de convencerla de algo, aunque ella no había preguntado nada ni expresado ninguna duda. ¿Para qué lo necesitaba? Bien, pronunció lentamente, escrutando su rostro. Hasta pronto, Basilio. Basilio se alejó rápidamente, y Estrella comenzó a contar lentamente los vagones, caminando a lo largo del tren por el andén de hormigón.
Había mucha gente en la estación, como siempre, a la hora de la mañana. Algunos se despedían de sus familiares, abrazándose y besándose antes de la separación, otros cargaban apresuradamente pesadas bolsas y mochilas en los vestíbulos de los vagones, otros estaban apartados fumando un último cigarrillo antes del largo viaje, exhalando humo en el aire fresco. Estrella llegó a su octavo vagón, subió los escalones y ya había levantado el pie en el estribo, dirigiéndose al interior, cuando de repente sintió que alguien la agarraba del brazo, fuerte, insistente, casi dolorosamente. Se giró bruscamente, perdiendo el equilibrio, y vio a Claudia Romero. La mujer estaba frente a ella en el andén, respirando pesadamente, con el rostro asustado, casi distorsionado. Llevaba un delantal de trabajo azul con un parche amarillo personal de la estación en el pecho, en una mano un cubo de metal, en la otra una larga fregona de madera. «Espera», dijo brusca y fuertemente, de modo que varias personas se giraron. «No subas al vagón». «¿Me oyes?». «No subas». Estrella se quedó perpleja, sintiendo como todo se contraía por dentro por la incomprensión. «¿Claudia? ¿Qué hace aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué me detiene?». La anciana miró rápidamente a su alrededor, como comprobando si alguien la seguía, si algún extraño escuchaba, y acercó a Estrella más cerca de sí, bajando la voz a un susurro. «Ven rápido conmigo. Voy a mostrarte algo. Es muy importante, hija. Muy importante». «Créeme», susurró insistentemente, apretando su muñeca con dedos fríos. «No hagas preguntas. Solo ven». Ahora. Estrella se desconcertó, sin saber qué hacer. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la limpiadora de su edificio, a quien solo conoce de pasada, la agarra en la estación y le exige ir a algún lugar? Parecía absurdo, ilógico, incluso aterrador. ¿Quizás no está bien? ¿Quizás tiene problemas mentales? Pero el rostro de Claudia Romero era absolutamente serio, compuesto, casi severo. En sus ojos no había ni broma, ni locura, ni confusión senil, solo firme determinación y cierta ansiedad. «Claudia, mi tren sale en 15 minutos», comenzó Estrella, tratando de liberar su mano, pero ella la sostenía firmemente. «El tren esperará. Habrá otro en 2 horas. Pero lo que voy a mostrarte no esperará. Esto te concierne personalmente. Tu vida. Ven. Rápido, antes de que sea tarde», insistió Claudia, y en su voz sonaba tal convicción que Estrella de repente comprendió, esto era serio. Ella tiró de Estrella de la mano, y ésta, obedeciendo a algún impulso interno, una intuición que le decía que debía obedecer, la siguió, bajando de los escalones del vagón de nuevo al andén. Pasaron a lo largo de la plataforma, pasaron varios vagones, rodearon un grupo de hombres fumando y giraron hacia el edificio principal de la estación por una entrada lateral. «¿A dónde vamos?», preguntó Estrella, sintiendo cómo la ansiedad crecía por dentro, fría y pegajosa. «A la cafetería». «Allí, donde está tu esposo», respondió brevemente Claudia Romero, sin detenerse ni girarse. Estrella se detuvo en seco, congelándose en su lugar. «¿Qué? ¿Qué esposo? ¿Mi Basilio? Él se fue a casa después de acompañarme». «Se equivoca». «No, hija», negó Claudia con la cabeza, girándose hacia ella. «No se fue a casa. Fue aquí, a la estación. Lo vi con mis propios ojos. Se encontró con una mujer. Están sentados en el café hablando sobre algo muy importante». «¿Cómo lo sabe?». «¿Qué, lo siguió?», preguntó Estrella con desconfianza, todavía sin creer lo que estaba sucediendo. Claudia Romero se giró hacia ella y la miró directamente a los ojos, largo, serio, sin sombra de duda. «Trabajo aquí, en esta cafetería, por las mañanas y las noches. Friego pisos, limpio mesas, limpio mostradores. Y ahora también». Él entró, se sentó en una mesa del fondo junto a la ventana. 5 minutos después se acercó una mujer joven. «Están sentados allí todavía hablando. Oí de qué hablan. Y tú también debes oírlo».
Inmediatamente, en la voz de la mujer no había ni una pizca de inseguridad. El corazón de Estrella latía más rápido, los latidos resonaban en las sienes. No entendía lo que estaba pasando, pero la intuición, esa misma intuición femenina que nunca la había defraudado, le decía que esto era algo serio. Muy serio. Quizás incluso catastrófico. Bien, exhaló, sintiendo cómo se le secaba la boca. Muéstremelo. Entraron al edificio de la estación por una entrada lateral y pasaron por el amplio salón de espera con asientos de plástico, donde estaban sentados pasajeros cansados. La cafetería estaba en el rincón lejano del salón, un pequeño local con una docena de mesas redondas, un largo mostrador con vitrina y olor a café recién hecho, mezclado con aroma de bollería. Había bastante gente, algunos desayunaban antes del viaje, tragando apresuradamente bocadillos y bebiendo café de vasos de papel, otros simplemente mataban el tiempo antes de la salida, bebiendo refrescos. Claudia Romero se detuvo en la entrada, sosteniendo la puerta, y asintió hacia el rincón lejano del local. Allí, ¿ves? En esa mesa junto a la ventana. Estrella miró atentamente y se quedó inmóvil, sintiendo cómo la tierra se movía bajo sus pies. En la mesa del fondo junto a la ventana empañada estaba sentado Basilio. Lo reconoció de inmediato, el mismo reloj, la misma chaqueta, la misma postura. Frente a él estaba sentada una mujer joven de unos 30 años con largo cabello oscuro recogido en una cola de caballo y ojos rojos y llorosos. Claramente había estado llorando hacía muy poco, el rostro hinchado, en la mano una servilleta arrugada. Estrella miró más atentamente y la reconoció, era Paulina Cordero, la hermana menor de Basilio. ¿Qué hacía Paulina aquí, en la estación? ¿Por qué lloraba? Y lo principal, ¿por qué Basilio se encontraba con ella en secreto, cuando debería haber ido a casa, cuando le dijo a su esposa que todo estaba bajo control? Claudia Romero dijo en voz baja, casi en un susurro. Ahora voy a tomar la fregona y el cubo, me acercaré a ellos. Fingiré que estoy limpiando el piso junto a su mesa. Nadie prestará atención a una limpiadora. Y tú quédate aquí, en la entrada, y espera. Luego lo entenderás todo. Todo encajará. Estrella sintió en silencio, incapaz de pronunciar una palabra, la garganta se le cerró. La anciana tomó el cubo de metal gris con agua jabonosa y la larga fregona y se dirigió lentamente, sin prisa, a través del salón hacia la mesa donde estaban sentados Basilio y Paulina. Estrella permaneció de pie en la entrada, cubriéndose con una ancha columna para que el esposo no la notara. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el esposo le mentía en la cara? ¿Qué ocultaba? ¿Qué secreto? ¿Y qué tenía que ver Paulina con sus lágrimas? Después de unos minutos que parecieron una eternidad, Claudia Romero regresó. Su rostro estaba sombrío, los labios apretados. Tomó a Estrella del codo con mano firme y la llevó a un lado, a una mesa vacía junto a una gran ventana que daba a la plaza de la estación. Siéntate, ordenó en voz baja pero firme. Grabé su conversación en el teléfono. Ahora te lo dejo escuchar. Prepárate. ¿Grabó? Repitió Estrella como un eco, sentándose en la silla. ¿Cómo? ¿Por qué? Claudia sacó del profundo bolsillo del delantal azul un teléfono con la carcasa desgastada y lentamente tocó con su nudoso dedo los pequeños botones. Hace tiempo que lo hago cuando trabajo aquí. Cuando oigo algo importante, algo alarmante. ¿Quién sabe qué pasa en la vida? La gente dice cosas que luego no se pueden probar. Aquí, escucha atentamente. Encontró el archivo necesario, activó la grabación de audio y lo acercó al oído de Estrella. De un pequeño altavoz se escucharon voces, al principio poco claras, amortiguadas, luego cada vez más claras y distintas. Voz femenina, quebrándose en sollozos, temblando de miedo. Ignacio lo arruinó todo. ¿Entiendes? Todo. 5 millones de créditos. 5. Ya me esperaron una vez en casa. 2 hombres. Dijeron que si no devolvemos el dinero, será malo. Basilio, si no sacas un crédito, nos harán pedazos. ¿Entiendes lo que significa?
No están bromeando. Es gente seria. Voz de Basilio, baja, tensa, pero firme. Lo haré todo, Paulina. Cálmate. Estrella se fue de viaje de negocios y ahora lo tramitaremos todo. Un crédito con garantía de su apartamento es la única salida de la situación. No hay otra opción. Ella no sabrá nada. Lo principal es el tiempo. Hay que hacer todo antes de su regreso. Tenemos 3 días. Paulina, sollozando, con esperanza. ¿Y su consentimiento? Sin ella no se puede tramitar la garantía. Es ilegal. Basilio, con irritación e impaciencia. Calvillo dijo que se puede tramitar un poder sin ella. Falsificará la firma. Tiene todas las muestras de su firma, le pasé copias de los documentos. Todo estará limpiamente tramitado. Nadie probará nada después. Incluso si sospecha algo. La grabación se cortó bruscamente. Estrella estaba sentada inmóvil, agarrando con los dedos el teléfono de Claudia. El mundo a su alrededor dejó de existir, ya no había cafetería, estación, gente, ruido. Solo escuchaba estas palabras, que resonaban como un eco en su cabeza, desgarrando la conciencia en pedazos. Crédito con garantía de su apartamento. Falsificará la firma. Ella no sabrá nada. 3 días. Claudia Romero puso su mano arrugada y cálida en su hombro. Ahora entiendes, hija, ¿por qué te detuve? ¿Por qué no te dejé subir al tren? Estrella levantó lentamente, como a través de una niebla, sus ojos hacia Claudia. Había lágrimas en ellos, pero no lloraba. Dentro de ella surgía una rabia fría, helada, tan fuerte y devoradora que superaba todo lo demás, dolor, ofensa, miedo, confusión. Sí, susurró. Ahora lo entiendo todo. Estrella no podía apartar la vista del teléfono que yacía sobre la mesa. La grabación había terminado, pero las palabras continuaban sonando en su cabeza, como un disco rayado. Se pasó mecánicamente las manos por el cabello, tratando de ordenar sus pensamientos. Claudia Romero estaba sentada frente a ella y la observaba en silencio, dándole tiempo para recuperarse. ¿Realmente vio esto solo hoy? ¿O hubo algo antes? Finalmente preguntó Estrella, y su voz sonó extraña, sorda y distante, como si perteneciera a otra persona. Ayer también escuché algo, querida, respondió Claudia, suspirando pesadamente. Estaba limpiando el piso en su edificio, en el 3er piso. Era alrededor de las 8 de la tarde. Tu esposo estaba en el rellano hablando por teléfono. Evidentemente, pensó que no había nadie cerca. Hablaba bajo, pero lo oí todo. Le dijo a alguien, mañana se irá, y tendremos 3 días. Calvillo lo preparará todo. El apartamento es prematrimonial, pero eso no importa. Lo tramitaremos todo con fecha retroactiva. Nos encontraremos mañana en la estación en la cafetería. No entendí completamente entonces de qué se trataba, pero algo dentro de mí me dijo, esto es turbio. Muy turbio. Estrella se quedó inmóvil. Entonces, Basilio había planeado esto con anticipación. No tomó la decisión esta mañana, no aceptó ayudar bajo la presión de su hermana. Había reflexionado, preparado, esperado el momento adecuado. Y ese momento debía ser su viaje de negocios, 3 días, cuando estaría lejos, en otra ciudad, inaccesible para llamadas y reuniones. Vine hoy a la estación especialmente temprano, continuó Claudia Romero, bajando la voz. Quería ver con mis propios ojos lo que planeaba. Trabajo aquí desde hace 15 años, conozco cada rincón, cada empleado. Primero los vi a ti y a tu esposo. Luego me senté en la cafetería, tomé la fregona, fingí que comenzaba la limpieza de la mañana. Y realmente lo vi. Primero vino él, se sentó en una mesa del fondo junto a la ventana, pidió café. Unos 5 minutos después apareció esta mujer, joven, llorando. Lloraba incluso en la entrada, se secaba los ojos con un pañuelo. Inmediatamente entendí, ahora habrá una conversación importante. Seria. Limpié el piso cerca durante 3 minutos, no menos,
Fue suficiente para escuchar lo más importante. Ni siquiera me notaron. Bueno, ¿quién presta atención a una limpiadora con una fregona? Para ellos soy simplemente parte del mobiliario, muebles. En la voz de Claudia sonó una amarga ironía. Luego salí al andén a revisar los baños y te vi. Ibas hacia tu vagón con la maleta. Y entendí, si subes al tren y te vas, todo habrá terminado. Tramitarán los documentos, hipotecarán tu apartamento bajo un crédito, y volverás pasado mañana y te enterarás de que te has quedado sin techo. O que tienes una enorme deuda que no solicitaste. Estrella cerró los ojos, tratando de controlar las emociones que amenazaban con abrumarla. La ira se mezclaba con la gratitud, la ofensa con el frío cálculo. Debía pensar con claridad, mantener el control. Ahora no era momento para lágrimas, histeria y debilidades femeninas. Gracias, Claudia. Muchas gracias, dijo en voz baja pero firme, abriendo los ojos y mirando a la mujer. Si no fuera por usted, lo habría perdido todo. Absolutamente todo. Claudia agitó su mano arrugada. De nada, querida. Simplemente no podía callarme. La conciencia no me habría permitido dormir tranquila por las noches. Ahora piensa qué hacer a continuación. El tiempo no espera. Ellos están allí sentados planeando en este mismo momento cómo despojarte. Estrella se enderezó en la silla y se obligó a pensar lógicamente, desechando el pánico. El apartamento realmente era prematrimonial, lo había comprado antes de conocer a Basilio con el dinero obtenido de la venta de la vivienda heredada de los padres de su primer esposo, más sus propios ahorros de varios años de trabajo. Según la ley, esta era su propiedad personal y el esposo no tenía absolutamente ningún derecho sobre ella. Pero si planeaba falsificar documentos, tramitar la hipoteca a través de un abogado testaferro como Calvillo, entonces formalmente todo podía parecer legal. Al menos a primera vista, en el papel. Probar después que la firma era falsa tendría que ser a través del tribunal, a través de largas pericias, y eso es tiempo, mucho dinero, nervios y ninguna garantía. Necesito fotografiarlos, dijo Estrella decididamente, sacando el teléfono del bolso. Y grabar en video si dicen algo más importante. Cuantas más pruebas reúna, mejor para mí. Piensas correctamente, inteligente, asintió Claudia Romero con aprobación. Vamos, me acercaré a ellos de nuevo. Y tú quédate aquí, junto a la columna, y graba todo en el teléfono. Solo con cuidado, para que no se den cuenta. Si se descubre, todo se irá al traste. Estrella sacó su smartphone, activó la cámara y comprobó si había suficiente batería. Las manos todavía temblaban traidoramente, pero se obligó a tomar las emociones bajo estricto control. Claudia Romero se levantó de la silla, se alisó el delantal, tomó de nuevo en sus manos la fregona con el cubo y lentamente, con paso pesado, como caminan las personas mayores con piernas enfermas, se dirigió a través del salón de vuelta a la mesa del fondo. Estrella se cubrió con la ancha columna de hormigón para que Basilio no la viera accidentalmente y dirigió el objetivo de la cámara hacia su esposo. A través de la pantalla del smartphone veía a Basilio en primer plano, en detalle. Estaba sentado medio de lado hacia ella, y su rostro estaba tenso, los pómulos contraídos, los labios apretados en una línea delgada. Paulina le decía algo con pasión, agitando las manos, y por sus gestos desesperados era claro, estaba al borde de un colapso nervioso. Estrella tomó varias fotografías claras, por separado el rostro del esposo, por separado a Paulina de perfil, luego un plano general de la mesa con sus figuras. Luego cambió el teléfono al modo de grabación de video y presionó el botón rojo de grabación. Claudia Romero se detuvo aproximadamente a 2 metros de su mesa, justo en el pasillo entre las filas, y comenzó a limpiar el piso con largos movimientos de la fregona. Y al mismo tiempo se realizaba una grabación de sonido cerca de la mesa. Paulina, entre sollozos y respiraciones convulsivas, se lamentaba. Ignacio dijo que solo tenemos una semana. Máximo una semana. Luego vendrán por el dinero, y será demasiado tarde para hacer algo. ¿Qué hago, Basilio? No tenemos nada.
Incluso vendimos el coche hace un mes para cerrar los intereses de un crédito. Vivimos en un apartamento alquilado, no hay con qué pagar. Pronto nos echarán a la calle. Basilio, contenidamente, pero con irritación. Deja de llorar. Recupérate. Ya te dije que todo se resolverá. Hoy por la noche me reuniré con Calvillo y Llorente. Ella es agente inmobiliaria, tramita créditos con garantía de bienes inmuebles. Tienen sus contactos en todas partes. Lo prepararán todo. Documentos, contratos, poderes. Mañana por la mañana presentamos la solicitud al banco, pasado mañana recibimos el dinero. 5 millones serán suficientes para cerrar todas las deudas de Ignacio. Paulina, secándose la nariz con una servilleta. Suficiente. Incluso sobrará un poco. Basilio, estás salvando a nuestra familia. Nos salvas de los acreedores. Son gente seria, cobradores. Prometieron que si no devolvemos el dinero, desfigurarán a Ignacio. O a mí. Tengo miedo, mucho miedo. Basilio, fríamente. No tengas miedo de nada. Lo principal es que Estrella no se entere de nada antes de tiempo. Cuando vuelva, los documentos ya estarán tramitados, el dinero transferido. Ella, por supuesto, hará un escándalo, pero ¿qué podrá hacer? Nada. El apartamento estará en garantía, no se puede devolver sin pagar el crédito. Y pagaremos nosotros con ella, yo la obligaré. Claudia Romero continuaba grabando el sonido. Cada palabra de Basilio estaba grabada. En ese momento se acercó a la mesa de Basilio y Paulina un hombre de unos 45 años con traje gris estricto y gafas. Llevaba un maletín de cuero y parecía un típico abogado o notario. Estrella lo reconoció, Denis Calvillo, conocido de Basilio, que se dedicaba a la tramitación de documentos. Se habían visto un par de veces en algunas reuniones. Calvillo se sentó a la mesa, abrió el maletín y sacó de allí una carpeta con papeles. Todo está listo, dijo en tono profesional. Poder a nombre de Basilio Cordero, autorizando disponer del apartamento. Contrato de garantía. Consentimiento del propietario. La firma de Estrella la pondré esta noche, tengo buenas muestras. Mañana por la mañana presentamos al banco, pasado mañana el dinero en la cuenta. La agente inmobiliaria Llorente ya preparó la tasación del apartamento, 8 millones al precio de mercado. El banco dará con garantía 6. ¿Les alcanza? Basilio asintió. Alcanza de sobra. Paulina, ¿oyes? Todo va según el plan. Paulina sollozó agradecida. Gracias, don Denis. Gracias, Basilio. Nos están salvando. Calvillo sonrió. Por la salvación también hay un pago correspondiente. 200.000 me cuesta mi trabajo. No olviden devolver después. Estrella continuaba filmando, fijando cada rostro, cada gesto. Y Claudia Romero grababa el sonido. Calvillo desplegaba en la mesa los documentos, mostraba a Basilio algunos puntos, pasaba el dedo por las líneas. Todo parecía cotidiano, ordinario, una reunión de negocios habitual en un café. Ninguno de los visitantes les prestaba atención. Y mientras tanto aquí se decidía el destino de Estrella, su hogar, su futuro, su hija. Claudia Romero terminó de limpiar el piso junto a su mesa y se movió lentamente de vuelta. Estrella apagó la grabación de video y escondió el teléfono en el bolsillo. Claudia se acercó a ella, puso el cubo en el piso y se dejó caer pesadamente en la silla. Bueno, ¿viste? Preguntó en voz baja. Sí, respondió brevemente Estrella. Todo grabado. Ahora tengo pruebas de su complot. Y ahora escucha, dijo Claudia y le pasó su teléfono a Estrella. Estrella escuchó la grabación de audio y miró en silencio a la anciana. ¿Y qué harás? Estrella miró hacia la mesa donde Basilio, Paulina y Calvillo continuaban discutiendo los detalles de la estafa. Dentro de ella ya no había ni dolor ni ofensa. Solo fría determinación. No iré a ningún lado hoy, dijo firmemente. Llamaré a la dirección, cancelaré el viaje de negocios.
Diré que me enfermé o pasó algo urgente. Iré a casa y haré todo para proteger mi apartamento. Y luego me ocuparé del esposo. Definitivamente. Y ahora déjeme transferir los archivos de audio a mi teléfono. Claudia Romero asintió con aprobación, extendiendo su teléfono. Correcto, hija. No te dejes pisotear. Eres joven, fuerte, tienes una hija. No se puede permitir que gente así destruya tu vida. Gracias de nuevo, Claudia. Estrella se levantó de la mesa y abrazó fuertemente a la mujer. Sin usted lo habría perdido todo. Nunca lo olvidaré. Tome, por favor. Estrella le entregó a la anciana 5,000. Por su indiferencia que no es tal. No hace falta, hija, lo hice de corazón. Yo también de corazón. Así lo quiero. Claudia asintió y metió de mala gana el billete en el bolsillo. Ve, querida. Hay poco tiempo. Actúa rápido. Claudia apretó su palma en respuesta. Estrella asintió, tomó su maleta que todo este tiempo había estado al lado y salió rápidamente de la cafetería. Pasó por el salón de espera, sin mirar atrás, salió a la plaza de la estación y se detuvo, sacando el teléfono. Lo primero que necesitaba hacer era llamar al jefe y explicar la situación. Luego, buscar un abogado que ayudara a proteger el apartamento. Y definitivamente advertir al notario sobre una posible falsificación de documentos. Marcó el número de su supervisor. Después del tercer tono contestaron. Hola, don Pedro. Soy Cordero. Necesito cancelar el viaje de negocios. Urgentemente. Me surgieron serias circunstancias personales, su voz sonaba calmada y segura, aunque por dentro todo hervía. El jefe gruñó algo descontento sobre lo inoportuno y los inconvenientes, pero al final aceptó posponer la reunión para la próxima semana. Estrella le agradeció y colgó. Luego paró un taxi y dio la dirección, Consultoría Jurídica del Distrito. Allí obtendría las primeras recomendaciones sobre cómo actuar a continuación. Sentándose en el coche, miró por última vez hacia el edificio de la estación. En algún lugar allí, en la cafetería, estaba sentado el hombre que una hora atrás era su esposo. Y ahora se había convertido en su enemigo. Traidor. Y no iba a perdonarle esto. Nunca. El taxi conducía por la ciudad, serpenteando entre coches, y Estrella estaba sentada en el asiento trasero pensando febrilmente en la situación. Las grabaciones estaban en su teléfono, tanto el audio de Claudia Romero como su propio video. ¿Pero era suficiente? ¿Alcanzaban las pruebas para detener a Basilio? Abrió el navegador de Internet y comenzó a buscar información sobre cómo proteger los bienes prematrimoniales de las acciones ilegales del cónyuge. Artículo tras artículo aparecía en la pantalla. Estrella leía rápidamente, captando lo principal. El apartamento prematrimonial por ley le pertenece solo a ella. Sin su consentimiento notariado nadie puede hipotecar esta propiedad. La falsificación de firma es un delito penal según el artículo 327 del Código Penal. El fraude con bienes inmuebles, artículo 159. Todos estos son delitos graves, por los que se puede obtener una condena real. Llamó a su madre. Elena contestó después del segundo tono. Hijita, ¿ya estás en el tren? Se escuchó su voz calmada. No, mamá. No fui. Tengo problemas. Serios. Estrella trató de hablar uniformemente para no asustar a su madre antes de tiempo. ¿Qué pasó, hijita? En la voz de Elena apareció inmediatamente ansiedad. Basilio quería hipotecar mi apartamento sin mi conocimiento. Para pagar las deudas de su hermana y el esposo de ella. 5 millones. Me enteré por casualidad. Estrella resumió brevemente todo lo que había sucedido en la estación. Al otro lado de la línea se hizo un largo silencio. Luego la madre exhaló suavemente. Siempre sentí que algo no estaba bien con este hombre. Pero pensé que eras feliz y callé. Estrella, ven a mi casa. Te quedarás con Eva aquí hasta que lo resolvamos. No, mamá. Iré a casa. Primero al abogado, luego al notario, después a casa.
Necesito proteger el apartamento documentalmente. Que Eva se quede contigo 1 o 2 días más, hasta que solucione la situación. Estrella era inflexible. Bien, pero ten cuidado. Y llámame cada hora. Debo saber que estás bien. La madre hablaba firmemente, y Estrella sintió gratitud por este apoyo. Se despidieron. El taxi se detuvo frente al edificio bajo de la consultoría jurídica. Estrella pagó al conductor, tomó la maleta y entró adentro. En la recepción había varias personas esperando su turno. Se acercó a la administradora, una mujer de mediana edad con traje estricto. Buenos días. Necesito una consulta urgente sobre derecho familiar y de vivienda. Es muy importante, dijo Estrella. La administradora miró en el ordenador. Tenemos un hueco en media hora. La abogada Alba Velasco. ¿Puede esperar? Sí, por supuesto. Estrella se sentó en el sofá duro en la recepción y sacó el teléfono. Revisó el video que había filmado en la cafetería. La calidad era aceptable, los rostros reconocibles. Envió todos los archivos a su correo electrónico, los duplicó en el almacenamiento en la nube. No se podía arriesgar, si el teléfono se perdía o se rompía, las pruebas debían quedar. La media hora se prolongó dolorosamente. Estrella estaba sentada mirando por la ventana a la calle, donde fluía la vida ordinaria. La gente iba con sus asuntos, sin sospechar que al lado de alguien se derrumbaba todo. Finalmente la administradora la llamó. Alba Velasco resultó ser una mujer de unos 50 años con mirada penetrante y cabello rubio claro en un corte corto y elegante. Escuchó a Estrella atentamente, sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno. Cuando el relato terminó, la abogada pidió mostrar todas las grabaciones. Estrella activó primero el audio de Claudia Romero, luego su video. Velasco escuchaba y miraba concentrada, a veces asintiendo. Cuando todo terminó, dejó el bolígrafo sobre la mesa. Bueno, están arriesgando seriamente al violar la ley. Usted tiene pruebas directas de la intención de cometer un delito. Estas grabaciones son un argumento de peso. Especialmente el testimonio del abogado Calvillo sobre la falsificación de la firma, comenzó Velasco. Ahora necesita actuar rápida y claramente. Primero, vaya inmediatamente al notario y haga una declaración prohibiendo cualquier acción con su apartamento sin su presencia personal. El notario ingresará esta información en el registro único. Cualquier intento de tramitar una transacción será bloqueado. Estrella asintió, escribiendo en el teléfono. Segundo, escriba una declaración a la policía sobre un delito en preparación, fraude y falsificación de documentos. Adjunte copias de las grabaciones. Que realicen una verificación, llamen a interrogatorio a todos los participantes, continuó la abogada. Tercero, diríjase al banco donde Basilio planea tramitar el crédito y adviértales sobre una posible falsificación de documentos. Los bancos toman estas cosas muy en serio porque ellos mismos pueden sufrir. Bloquearán cualquier operación con sus bienes inmuebles. ¿Y el divorcio? ¿Qué tan rápido puedo tramitarlo?, preguntó Estrella. Con el consentimiento de ambas partes, en un mes. Si Basilio se opone, el proceso se prolongará hasta 3 meses. Pero considerando las circunstancias, el tribunal estará de su lado. Usted tiene una hija de su primer matrimonio, el apartamento es prematrimonial, no hay bienes gananciales en común, por lo que se ve, Velasco hablaba con seguridad. Lo principal ahora es proteger el apartamento y fijar las acciones delictivas del cónyuge. Esto le dará una enorme ventaja en el proceso de divorcio. Estrella sintió alivio. Había aparecido un plan claro de acción. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo por la consulta?, preguntó, sacando la cartera. 3.000. Si necesita representación en el tribunal, acuda a mí. Tomaré su caso. Velasco le extendió su tarjeta. Estrella pagó, agradeció una vez más y salió del despacho. El siguiente punto de destino era el notario. Encontró la notaría más cercana a 2 manzanas de allí y llegó rápidamente caminando, arrastrando tras ella la maleta con ruedas.
La notaria Leonor Serrano la atendió sin cita al enterarse de la urgencia de la situación. Después de escuchar las explicaciones, frunció el ceño. Esto es indignante. Desgraciadamente, estos casos son cada vez más frecuentes. Los esposos intentan disponer de los bienes de las esposas sin su conocimiento. Ahora haremos una declaración e ingresaremos la prohibición en el registro. Después de esto, ningún notario certificará una transacción con su apartamento sin su presencia y pasaporte. El procedimiento duró 20 minutos. Estrella firmó la declaración, la notaria puso el sello e inmediatamente envió la información al registro electrónico. Listo. Ahora su apartamento está protegido. Incluso si alguien intenta falsificar documentos, el sistema bloqueará la transacción automáticamente, dijo Serrano, entregándole a Estrella una copia de la declaración con el sello. Estrella sintió como un peso se quitaba de su alma. El primer y más importante paso estaba dado. Gracias. ¿Y si el esposo ya comenzó la tramitación? Por ejemplo, ¿esta noche? Preguntó. Sin su comparecencia personal ante el notario no funcionará nada. Y después de ingresar la prohibición en el registro, menos aún. Incluso un poder falso no ayudará. El sistema verifica todos los documentos en línea, explicó la notaria. Estrella salió de la notaría sintiendo una oleada de fuerza. El apartamento estaba protegido. Ahora necesitaba ir a la policía. Paró un taxi y dio la dirección de la comisaría del distrito. En la comisaría no la atendieron de inmediato, tuvo que esperar alrededor de una hora. Finalmente el investigador de guardia, un hombre de unos 40 años, la llamó a su despacho. Estrella expuso detalladamente la situación, mostró las grabaciones. El investigador escuchó el audio atentamente, vio el video y negó con la cabeza. El cuadro es claro. Aquí el cuerpo del delito es evidente: preparación para el fraude, complot, planificación de falsificación de documentos. Escriba la declaración. Abriremos un caso, llamaremos a todos los implicados a interrogatorio, le acercó un formulario. Estrella escribió la declaración durante más de media hora, exponiendo cuidadosamente todos los hechos. Indicó nombres, direcciones, adjuntó copias de las grabaciones desde una memoria USB. El investigador aceptó los documentos, los registró en el diario y le entregó un comprobante de recepción de la declaración. En el plazo de 3 días realizaremos una verificación. Lo más probable es que abramos un caso penal. Su esposo, su hermana y este abogado Calvillo serán interrogados. Si se confirma el hecho de preparación de falsificación de documentos, les esperan hasta 5 años de privación de libertad, dijo el investigador severamente. Estrella asintió. No sentía lástima por Basilio. Él mismo eligió este camino. Saliendo de la comisaría de policía, sintió que estaba completamente agotada. Las emociones, el estrés, las carreras por las instancias, todo esto cayó sobre ella en unas pocas horas. Miró el reloj, ya eran alrededor de las 3 de la tarde. Era hora de ir a casa y esperar a Basilio. Vaya, él se sorprendería al verla en casa. El taxi la llevó a su portal en 15 minutos. Estrella subió a su piso, abrió la puerta del apartamento y entró. Todo estaba igual que por la mañana, solo que el silencio parecía opresivo. Pasó al dormitorio, dejó la maleta en el piso y se sentó en la cama. El teléfono vibró, llegó un mensaje de Basilio. ¿Por qué no contestas? Llama cuando puedas. Estrella sonrió. Interesante, ¿cuándo volvería a casa? No respondió al mensaje. Que estuviera en la incertidumbre. Se cambió a ropa de casa, se preparó té y se sentó en la cocina, pensando en lo que le diría al esposo. No hacía falta gritar, hacer una escena histérica. Simplemente le mostraría las grabaciones y le diría que lo sabía todo. Y que su plan había fracasado. Alrededor de las 6 de la tarde sonó un portazo en la entrada. Se escucharon pasos en el pasillo. Basilio entró en la cocina y se quedó inmóvil en el umbral al ver a su esposa. ¿Estrella? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te fuiste?
Estaba desconcertado, el rostro palideció. Porque me enteré de tus planes, respondió con calma, mirándolo directamente a los ojos. Sé que querías hipotecar mi apartamento. Sé de Paulina, Ignacio, Calvillo y las deudas de 5 millones. Lo sé todo. Basilio abrió la boca, pero no encontró palabras. Se dejó caer en la silla frente a ella, como si se le doblaran las piernas. ¿De dónde? ¿Quién te dijo? Graznó. No importa. Lo importante es otra cosa. Grabé su conversación en la cafetería de la estación. Todo, tus palabras, las palabras de Paulina y los planes de Calvillo. Tengo video y audio. Ya estuve con el abogado, con el notario y en la policía. El apartamento está protegido jurídicamente. Cualquier intento de tramitar la hipoteca será bloqueado. Y a ti, a tu hermana y a Calvillo les abrirán un caso penal por preparación de fraude y falsificación de documentos. Estrella hablaba uniformemente, sin emociones. Basilio palideció aún más. Se agarró la cabeza con las manos. Estrella, no entiendes. Es por la familia. Matarán a Paulina si no devolvemos el dinero. Ignacio se metió en deudas, lo acosaron cobradores. Quería ayudar. Querías ayudar a tu hermana a mi costa. Sin mi conocimiento. Con engaño. Ibas a falsificar mis documentos, hipotecar mi apartamento donde vive mi hija y dejarnos en la calle o con una enorme deuda. Estrella sintió como dentro de ella volvía a hervir la ira. ¿Pensaste en nosotras? ¿O te daba igual? Yo habría devuelto el dinero. Habría pagado el crédito. Intentó justificarse Basilio. ¿Con qué? Tu salario es de 50.000. Un crédito de 5 millones son pagos de mínimo 70.000 al mes durante varios años. No lo habría soportado. Y el banco habría embargado el apartamento. Y Eva y yo nos habríamos quedado sin techo. Estrella se levantó y se acercó a la ventana, dándole la espalda. Pido el divorcio. Mañana mismo. Recoge tus cosas y vete de aquí. Este apartamento es mío, ya no vives aquí. Basilio guardó silencio durante mucho tiempo. Luego preguntó en voz baja. ¿Y qué pasará ahora con Paulina? Son sus problemas. Y tuyos. Pero no míos, cortó Estrella. Vete, Basilio. Inmediatamente. Él se levantó, pasó al dormitorio y comenzó a recoger sus cosas. Estrella se quedó de pie en la cocina, mirando por la ventana. Todo había terminado. Su vida con este hombre terminó hoy, en la estación. Y comenzaba una nueva, sin mentiras, sin traición. Basilio caminaba en silencio por el apartamento, recogiendo sus cosas. Estrella escuchaba cómo abría armarios, sacaba ropa, tiraba algo en una bolsa. Estaba sentada en la cocina mirando por la ventana. Tras el cristal oscurecía lentamente, la tarde de otoño llegaba temprano y la ciudad ya comenzaba a encender las luces. El teléfono vibró. Mensaje de Paulina, Estrella, Basilio acaba de escribirme que todo se cancela. Por favor, escúchame. Realmente necesitamos ayuda. Ignacio está en problemas, los cobradores amenazan. Somos familia, debemos apoyarnos mutuamente. ¿Acaso no entiendes? Estrella leyó y dejó el teléfono. No iba a responder. ¿Familia? ¿Qué familia? Querían despojarla, dejarla sin vivienda, falsificar documentos, cometer un delito, y ahora pedían comprensión. No. No participaría en esta locura. Unos minutos después llegó otro mensaje, ya más insistente, estás actuando egoístamente. Por tu culpa puede sufrir gente. Piensa en nosotros. Estrella sintió cómo se encendía la ira por dentro. Rápidamente escribió una respuesta. Paulina, ustedes con su esposo se endeudaron por 5 millones. Es su problema, no el mío. Basilio quería hipotecar mi apartamento sin mi conocimiento, falsificando documentos. Esto es un delito. Presenté una denuncia a la policía. Les aconsejo que busquen un abogado.
Y no me escriban más. Presionó enviar y bloqueó el número de Paulina. Basilio salió del dormitorio con una gran bolsa de viaje al hombro y una bolsa en las manos. Su rostro estaba gris, demacrado. Se detuvo en la puerta de la cocina y miró a su esposa. Realmente no tengo dónde ir ahora mismo, dijo en voz baja. ¿Puedo pasar la noche en el sofá? Mañana por la mañana me iré a casa de mi madre. Estrella negó con la cabeza. No. Vete ahora. Llama a tu madre, ella te recibirá. O alquila un hotel. Me da igual. Pero aquí no te quedarás ni una noche más. Estrella, entiendo que estés enojada, pero hemos vivido juntos 3 años. 3 años durante los cuales ignoraste a mi hija, no participaste en su vida, y al final decidiste destruir nuestro futuro por tu hermana, lo interrumpió Estrella, girándose hacia él. Sabías lo que hacías. Lo planeaste, te preparaste, esperaste el momento. No es una decisión espontánea bajo presión. Es una traición consciente. Vete, Basilio. Ahora mismo. Él se quedó unos segundos más, luego se dio la vuelta y se fue hacia la salida. La puerta de entrada se cerró de un portazo y Estrella se quedó sola. Exhaló, sintiendo como todo su cuerpo se tensaba por las emociones contenidas. Quería llorar, gritar, romper platos. Pero no se lo permitió. Necesitaba mantenerse, no romperse. Tomó el teléfono y llamó a su madre. Mamá, estoy en casa. Basilio se fue. Lo eché, dijo, tratando de mantenerse calmada. Gracias a Dios, hijita. Hiciste todo correctamente. ¿Cómo te sientes? En la voz de Elena sonaba ansiedad. Cansada. Mentalmente agotada. Pero aguanto. El apartamento está protegido, la denuncia a la policía presentada. Mañana empezaré a tramitar el divorcio. Estrella hablaba en automático, enumerando los puntos del plan. Ven a nuestra casa. Eva pregunta por ti. Estarás con la niña, te distraerás, propuso la madre. No, mamá. Quiero estar sola hoy. Necesito recomponerme. Mañana vendré por Eva, la llevaré a casa. Dile que mamá la quiere mucho y pronto nos veremos. Se despidieron. Estrella dejó el teléfono sobre la mesa y pasó al dormitorio. La habitación parecía destrozada, armario abierto, cosas esparcidas, perchas tiradas en el piso. Basilio se había recogido apresuradamente, sin ordenar detrás de sí. Ella metódicamente comenzó a poner orden, doblando su ropa de vuelta, tirando a la basura las pequeñeces olvidadas por él. En el armario en un estante había una caja con documentos. Estrella la abrió y sacó el certificado de matrimonio. Lo miró, la fecha de registro, el sello, la firma. Hace 3 años creía que esto era para siempre. Que Basilio se convertiría en un apoyo, un compañero confiable. ¿Cómo se había equivocado? El teléfono volvió a vibrar. Mensaje de un número desconocido. Estrella, soy Calvillo. ¿Podemos reunirnos y discutir la situación? Creo que todo se puede arreglar pacíficamente, sin policía ni escándalos. Llámame. Estrella sonrió. Entonces, Basilio ya había advertido a su cómplice de que el plan había fracasado. Y ahora el abogado intentaba silenciar el asunto, llegar a un acuerdo. Escribió una respuesta. Calvillo, grabé su conversación en la cafetería. Tengo un video donde discuten la falsificación de mi firma. Esto es un delito penal. La denuncia ya está en la policía. Espere la citación a interrogatorio. Y no intente contactarme. Envió y también bloqueó el número. Se acostó en la cama sin desvestirse y cerró los ojos. El cansancio cayó como un peso pesado. El día de hoy había sido como una pesadilla sin fin, la estación, la cafetería, las grabaciones, el abogado, el notario, la policía, la confrontación con Basilio. Todo esto sucedió en unas pocas horas, pero parecía que había pasado toda una eternidad. Se sumió en un sueño inquieto, lleno de imágenes fragmentadas, Basilio con documentos,
Paulina llorando, personas desconocidas exigiendo dinero. Estrella despertó por la llamada del teléfono. Ya era de mañana, por la ventana brillaba el sol. Agarró el auricular, llamaba a su madre. Hijita, ¿cómo estás? Estuve preocupada toda la noche, la voz de Elena estaba inquieta. Normal, mamá. Solo cansada. Ahora me levantaré, me pondré en orden y empezaré a tramitar los documentos para el divorcio. Estrella se sentó en la cama, frotándose la cara con las manos. Eva quiere hablar contigo. Claro, pásale el teléfono. Se escuchó una vocecita infantil. Mamá. ¿Cuándo vendrás? La abuela horneó galletas, te guardamos. Estrella sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Por esta voz, por esta niñita, estaba dispuesta a luchar contra el mundo entero. Pronto, mi alegría. Mamá vendrá esta noche, te llevará a casa. Estaremos juntas, dijo suavemente. ¿Y el tío Basilio estará? No, cariño. El tío Basilio ya no vivirá con nosotras. Pero no pasa nada, nosotras dos también estaremos bien. ¿Verdad? Ajá. Hasta estoy contenta. Él de todas formas no jugaba conmigo, respondió Eva con ingenuidad. Los niños siempre sienten la falsedad. Estrella se despidió de su hija, prometió venir por la noche, y colgó. Se levantó, tomó una ducha, se vistió y desayunó. Necesitaba continuar actuando. Lo primero que hizo fue llamar a la consultoría jurídica y programar una cita con Alba Velasco. La reunión se fijó para el mediodía. Luego encontró en internet la dirección del centro multifuncional más cercano, donde se podía presentar una solicitud de divorcio. A las 11 de la mañana salió de casa y fue al centro multifuncional. La cola era pequeña, en 20 minutos la invitaron a la ventanilla. La empleada, una chica joven de unos 25 años, la escuchó y asintió. La solicitud de disolución del matrimonio se presenta por ambos cónyuges o unilateralmente a través del tribunal. Si hay hijos menores o disputas patrimoniales, solo a través del tribunal. Tengo una hija de mi primer matrimonio, él no la adoptó. No hay bienes gananciales, el apartamento es mío prematrimonial. ¿Podemos divorciarnos por el registro civil? Aclaró Estrella. Si el cónyuge está de acuerdo, entonces sí. Pero se necesita su solicitud también. Si no está de acuerdo o se evade, entonces solo por el tribunal, explicó la empleada. Bien. Presentaré al tribunal unilateralmente. ¿Qué documentos se necesitan? La chica le entregó una lista, demanda, copia del pasaporte, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de la hija, documentos del apartamento, comprobante de pago de la tasa estatal. Estrella agradeció y salió del centro multifuncional. El siguiente punto era la reunión con la abogada Velasco. Llegó a la consultoría exactamente al mediodía. Alba Velasco la recibió amablemente. Hola, Estrella. Me alegro de que haya vuelto. Cuénteme qué pasó después de nuestro encuentro. Estrella describió detalladamente todos los acontecimientos, la conversación con Basilio, su salida, los mensajes de Paulina y Calvillo. Hizo todo correctamente, asintió Velasco. Ahora ocupémonos del divorcio. Redactaré la demanda. Indicaremos la causa, el cónyuge planeaba realizar acciones fraudulentas con la propiedad de la demandante, lo que está confirmado por los materiales transmitidos a la policía. Esta es una causa seria, el tribunal estará definitivamente de su lado. ¿Qué tan rápido sucederá esto? Preguntó Estrella. Aproximadamente 2 meses. Si Basilio no se opone, puede ser más rápido, explicó la abogada. ¿Exigirá pensión alimenticia para la niña? Estrella reflexionó. Eva no era hija de Basilio. Formalmente él no debía nada. No. Él no tiene relación con ella. Me las arreglaré sola. Bien. Entonces todo se simplifica. Deme un par de días, prepararé los documentos. Luego presentaremos la demanda al tribunal del distrito. Velasco comenzó a hacer anotaciones en el cuaderno. Discutieron los detalles, Estrella dejó copias de todos los documentos.
La reunión duró alrededor de 1 hora. Al salir de la consultoría, sintió que el asunto avanzaba. Por la noche fue a casa de su madre a buscar a Eva. La niña la recibió con un grito alegre, se lanzó a su cuello. Estrella abrazó a su hija contra sí, respirando el olor de su cabello, y sintió cómo se calentaba por dentro. «Mamá, ¿estás llorando?», preguntó Eva sorprendida, mirándola. «No, pequeña. Solo te extrañé mucho». Estrella se secó los ojos y sonrió. Elena abrazó a su hija y le susurró al oído. «Aguanta, hija. Todo estará bien. Eres fuerte». Volvieron a casa las dos, Estrella y Eva. El apartamento las recibió con silencio y limpieza. Estrella acostó a su hija a dormir, le leyó un cuento y se sentó en la cocina preparando té con menta y limón. El teléfono volvió a vibrar. Mensaje de Basilio: «Estrella, hablemos con calma. Quizás aún encontremos una solución. No quiero destruir nuestra familia». Ella miró la pantalla durante mucho tiempo. Luego escribió una respuesta: «Basilio, la familia la destruiste tú cuando decidiste hipotecar mi apartamento. No hay nada de qué hablar. Espera la citación al tribunal para el divorcio. Y prepárate para el interrogatorio en la policía por el caso penal». Envió y apagó el teléfono. Suficiente por hoy. Mañana sería un nuevo día, nuevas tareas. Pero lo principal ya lo había hecho, se había protegido a sí misma y a su hija. Y esto era lo más importante. Pasó a la habitación de Eva, miró a la niña dormida. Tan pequeña, indefensa. Pero tiene una madre que nunca la dejará desprotegida. Estrella cerró silenciosamente la puerta y se fue a dormir. Por delante había una larga batalla: divorcio, tribunales, posibles procedimientos. Pero estaba preparada. Era fuerte. Y vencería. Pasó una semana desde el momento en que Estrella echó a Basilio del apartamento. 7 días llenos de papeleo, reuniones con abogados, visitas a diversas instancias. Ella metódicamente cumplía todo lo que se requería para proteger sus intereses y tramitar el divorcio. El lunes Alba Velasco la llamó y le informó que la demanda estaba lista. Estrella fue a la consultoría, firmó el documento y recibió el comprobante para el pago de la tasa estatal. Ese mismo día la pagó en el banco y transmitió la copia a la abogada. Velasco prometió presentar la demanda al tribunal al día siguiente. El martes llegó una citación de la policía para dar testimonio. Estrella se presentó a la hora señalada. El investigador, el mismo hombre que había aceptado su denuncia, hacía preguntas aclaratorias, anotaba las respuestas en el acta. Ella contó todo una vez más, detalladamente, con detalles, sin omitir nada importante. Citamos a interrogatorio a Basilio Cordero, Paulina Cordero y Denis Calvillo. Basilio y Paulina se presentaron, dieron testimonio, en su mayoría lo negaron, intentaron escabullirse. Calvillo vino con abogado, se negó a dar testimonio sin su presencia, contaba el investigador, hojeando la carpeta con los materiales del caso. Pero tenemos sus grabaciones. Abrimos un caso penal por el artículo preparación de fraude en gran escala. Estrella asintió. No sentía triunfo, solo fría satisfacción. La justicia se estaba restaurando. ¿Qué les espera?, preguntó. Hasta 6 años de privación de libertad. Pero considerando que el delito no se consumó, lo más probable es que reciban condenas condicionales o trabajos obligatorios. Depende del tribunal, explicó el investigador. Para Calvillo esto también es la privación del derecho a ejercer la actividad jurídica. Estrella le agradeció y salió del despacho. En la calle la esperaba su madre con Eva. Elena había tomado a la nieta por un tiempo mientras la hija se ocupaba de los asuntos. «¿Bueno?», preguntó la madre cuando se sentaron en un café cercano. Abrieron el caso penal. «A los 3 les espera una condena», respondió brevemente Estrella, observando cómo Eva coloreaba con entusiasmo en su libro. «Basilio me llamó ayer», dijo inesperadamente Elena. «Me pidió que te influyera, que te convenciera de retirar la denuncia de la policía». Estrella levantó la cabeza sorprendida. «¿Y qué respondiste?».
Dije que él mismo tiene la culpa de lo que está pasando. Que intentó robar a mi hija y nieta. Y que te apoyo completamente, la madre hablaba firmemente, sin sombra de duda. Estrella tomó su mano y la apretó. Gracias, mamá. Siempre estás de mi lado. El miércoles llegó una citación al tribunal. La primera audiencia sobre el caso de disolución del matrimonio se fijó en 3 semanas. Estrella marcó la fecha en el calendario. Velasco advirtió que Basilio podría intentar prolongar el proceso, no presentarse al tribunal, presentar demandas reconvencionales. Pero incluso en el peor de los casos, el divorcio se produciría no más tarde de 3 meses. El jueves Estrella recibió una llamada de Eulalia, la madre de Basilio. Respondió con cautela. ¿Estrella? Soy yo, escuchó una voz femenina anciana. La suegra. Estrella se tensó. Se veían raramente, las relaciones eran frías. Eulalia nunca había aceptado a Eva, consideraba que su hijo se había equivocado al relacionarse con una mujer con un hijo. Hola, doña Eulalia. La escucho, respondió Estrella secamente. Necesito reunirme contigo. Hablar sobre Basilio. Es importante, la voz de la mujer sonaba tensa. ¿De qué hablar? Presenté el divorcio. Basilio mismo eligió este camino, Estrella no iba a ceder. Te lo ruego, dame media hora. Nos encontraremos en un lugar neutral. No presionaré ni convenceré. Solo quiero explicar la situación, insistía Eulalia. Estrella pensó. La curiosidad venció. Bien. Mañana a las 2 de la tarde. El café en la Plaza de la Victoria, ¿conoce? Sí, conozco. Gracias. Vendré, con alivio respondió la suegra. Al día siguiente Estrella llegó al café 15 minutos antes de la hora señalada. Pidió café y se sentó junto a la ventana. Exactamente a las 2 apareció Eulalia, una mujer de 61 años, canosa, con rostro cansado y ojos apagados. Parecía mayor que su edad. Hola, Estrella, saludó suavemente, sentándose frente a ella. Hola. La escucho, Estrella se mantenía contenida, sin mostrar emociones. Eulalia guardó silencio, eligiendo las palabras, luego habló. Sé que Basilio actuó horriblemente. No intento justificarlo. Cuando me contó lo que pasó, me quedé en shock. Pero soy su madre, y quiero que entiendas por qué lo hizo así. ¿Por qué? Preguntó Estrella fríamente. Paulina es su hermana menor. Siempre sintió responsabilidad por ella. Cuando su padre murió hace 15 años, Basilio se convirtió en su apoyo. La ayudaba con dinero, resolvía problemas. Y ahora ella se encontró en una situación terrible. Ignacio se endeudó, perdió el trabajo, los cobradores amenazan. Basilio simplemente no sabía cómo ayudar de otra manera, explicaba Eulalia, y en su voz sonaba una súplica de comprensión. ¿Y decidió sacrificarme a mí y a mi hija? ¿Hipotecar mi apartamento, falsificar documentos, dejarnos en la calle? Estrella sintió como dentro de ella volvía a hervir la ira. Esto se llama delito. Y ningún amor por su hermana justifica tal cosa. Lo entiendo. Tienes razón. Pero te ruego, no lo arruines. El caso penal le destruirá la vida. Perderá el trabajo, la reputación. Tiene 37 años, podrá arreglarlo todo si le das una oportunidad. Eulalia la miraba suplicante. No tengo la culpa de sus problemas. Él mismo creó esta situación. Y no voy a retirar la denuncia de la policía, respondió firmemente Estrella. Doña Eulalia, entiendo que para usted es difícil. Pero su hijo me traicionó. Iba a destruir mi vida. ¿Por qué debo compadecerme de él? La suegra bajó la cabeza, y Estrella vio como por sus mejillas corrían lágrimas. Tienes razón. Perdóname por haberte quitado tu tiempo, susurró, levantándose de la mesa. Estrella observó en silencio cómo se alejaba. Le daba pena a la anciana, pero no tanto como para cambiar su decisión. 2 semanas después se celebró la primera audiencia judicial. Estrella vino con la abogada Velasco.
Basilio se presentó solo, sin abogado. Parecía demacrado, más delgado, la ropa le colgaba holgadamente. La jueza leyó la demanda y preguntó al demandado si estaba de acuerdo con las exigencias. Basilio guardó silencio largo tiempo, luego dijo en voz baja: «Estoy de acuerdo. No me opongo al divorcio». La jueza asintió. ¿Tienen las partes reclamaciones sobre la división de bienes? No, señoría, respondió Velasco. El apartamento es propiedad prematrimonial de la demandante. No hay otros bienes gananciales en común. La hija es del primer matrimonio de la demandante, el demandado no la adoptó. ¿Demandado, confirma estos datos? Se dirigió la jueza a Basilio. Sí, confirmo, habló apenas audible. La jueza dio a las partes un plazo de 1 mes para la reconciliación, como exigía la ley. Basilio no protestó. Al salir de la sala del tribunal, Estrella se encontró con él en el pasillo. Se detuvo, mirándola. «Estrella, perdóname. Fui un idiota», dijo en voz baja. Ella lo miró con mirada indiferente. «Las disculpas no cambiarán nada, Basilio. Mostraste tu verdadero rostro. Y nunca lo olvidaré». Él asintió y se apartó. Estrella salió a la calle, donde la esperaba su madre con Eva. 1 mes después su matrimonio fue oficialmente disuelto. Estrella recibió el certificado de divorcio. Lo guardó en la caja con documentos y cerró la tapa. El capítulo terminado. Había comenzado uno nuevo. El caso penal contra Basilio, Paulina y Calvillo seguía su curso. Medio año después se celebró el juicio. A los 3 les dieron condenas condicionales de 2 años. A Calvillo lo privaron del derecho a ejercer la práctica jurídica por 3 años. Basilio se mudó a vivir con su madre en su apartamento de 2 habitaciones. El trabajo tuvo que cambiarlo. Quedaba demasiado lejos para llegar. Consiguió trabajo como gerente en una pequeña empresa con un salario el doble de bajo que el anterior. Paulina con Ignacio continuaban escondiéndose de los acreedores. Cambiaban de apartamento frecuentemente, ahora vivían con conocidos. Ignacio nunca encontró trabajo permanente. Solo trabajaba Paulina. Estrella se quedó en su apartamento con su hija Eva. Continuaba trabajando, criando a la niña, construyendo una nueva vida. Sin Basilio se hizo más fácil, no había que fingir, mantener la apariencia de familia, soportar su indiferencia hacia Eva. Claudia Romero continuaba trabajando como limpiadora en su edificio y en la estación. Estrella la encontraba a menudo, siempre saludaba, agradecía. Ella solo agitaba la mano. «Está bien, hija. Simplemente hice lo que debía. La conciencia no me habría permitido callarme». Una vez Estrella le llevó una caja de chocolates y un delantal nuevo de color azul claro. «Claudia, acéptelo, por favor. Usted salvó mi vida. Sin usted lo habría perdido todo», dijo, extendiendo el regalo. Claudia Romero aceptó el regalo con gratitud. «Gracias, querida. Cuida a tu hijita, y yo rezaré por ustedes». Pasaron los meses. Estrella gradualmente se recuperaba del estrés vivido. Aprendió a confiar de nuevo en sí misma, en sus decisiones. Comprendió que podía arreglársela sola con todo, sin apoyo de un hombre. Eva crecía feliz, rodeada del amor de su mamá y su abuela. A veces Estrella pensaba en aquella mañana en la estación, cuando Claudia Romero la agarró de la mano y no la dejó subir al tren. ¿Qué habría pasado si se hubiera ido? Basilio habría tramitado el crédito, hipotecado el apartamento, y ella habría vuelto a una vida destruida. Posiblemente habría perdido la vivienda, se habría quedado en la calle con la niña. Pero así logró protegerse, detener el delito, conservar su propiedad y su dignidad. La vida continuaba. Y Estrella ahora era libre de mentiras y traición, de un hombre que la valoraba menos que los problemas de su hermana.